Están viendo se está viendo en pantalla, ¿no? La guía, ¿sí? Sí, Sí, licenciada. licen. Ya, muy bien. Sí, Entonces, comenzamos. viene. Esta es la guía de Sí, organización y presentación proyecto de grado IDEF. Es la que hemos utilizado el año pasado y que, bueno, se ha hecho algunas modificaciones para este año cuando tendríamos que haberlo realizado. Vamos a hablar diciendo que el propósito de la presente guía es describir el formato general de presentación del documento escrito que será presentado en el acto de defensa pública por los postulantes al grado académico de técnico superior en Contaduría General. Pero sabemos muy bien que ahora solamente nos podemos titular con el examen de grado. Entonces, solamente es esto una introducción. Sabemos bien que los proyectos de grado en la materia es para pasar la materia, para hacer este informe y hacer un pequeño ejemplo de lo que teníamos que hacer en los proyectos de grado, ¿no? Así iba el tenor porque el año pasado se titularon todos con los proyectos de grado. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a hablar acerca de las orientaciones generales, acerca del formato que debe contener el documento escrito. El soporte material escrito para la elaboración del trabajo final del proyecto de grado debe ser presentado, dicen, hojas tamaño carta. ¿Sí lo vamos a respetar? Sí, por favor, tamaño carta. Aquí tenemos el tema de las dimensiones, ¿no? Del tamaño. Carta dice 27.9 por 21.6 centímetros. Ese es el tamaño carta que se les pedía el año pasado. Papel bond blanco liso de 75 gramos. Esto es para la impresión, pero como les digo, no vamos a hacer esta vez impresión porque como lo estamos pasando todo por vía virtual, igual sus proyectos lo van a subir de manera solamente en documento cuando yo les pida, ya cuando yo les voy a ir pidiendo. Luego, el estilo nos habla acerca de cómo lo vamos a hacer la parte de la impresión. Dice que no se puede hacer en ambas caras, eso está prohibido, sino solamente en el anverso de la hoja. Tipo de fuente, esto es bien importante, chicos. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestro proyecto de grado en todo el informe? Estamos poniendo 3 tipos de letras, ¿no? El primero es el New Roman, el Arial o el Calibre, tamaño número 12. Es decir, que el año pasado les decíamos que utilicemos el Arial porque era el que más era el que podía aumentar más hojas, ¿no? Teníamos miedo a no llegar a las 30, que decían 50 más o menos, pero todos los proyectos se pasaron de las 100 y todos, 150, 170 hojas, ¿no? Entonces hicieron un buen trabajo. Y va a ser lo mismo este año, ¿no? Con ustedes. Entonces, por eso se ponía Arial. Pero a ustedes es su consideración estos 3 tipos de letra que quisieran ustedes utilizar, pero en todo el documento. No quiero que me lo estén utilizando en el capítulo 1 un tipo de letra, en el 2 otro y en el 3 otro, ¿no? Todo el documento tiene que ser el mismo tipo de letra y el tamaño. Para todo el texto, dice, ¿no? Con interlineado de 1.5. El interlineado sabemos muy bien que tenemos que ir aquí y aquí está lo que nos dice cuánto está de espacio, ¿no ve? 1.5. Ahí marcamos todo el sector que queremos poner ese espacio y lo ponemos 1.5. Texto justificado. Siempre, muchas veces han presentado sus trabajos, a veces impresos, pero lo ponen en alineación izquierda. Todo trabajo tiene que estar bien presentado y este es el tema del justificado, el texto justificado que va homogéneamente lo que es el margen izquierdo y el margen derecho, ¿no? Eso tiene que tener todo el texto también. Para una presentación elegante del documento, nos dice. Los títulos de los capítulos se escribirán con mayúsculas y negritas con interlineado de 2 espacios y texto centrado. Los subtítulos, partes o secciones se escribirán con mayúsculas y minúsculas con negritas e interlineado de 2 espacios y texto justificado. Esto es lo que vemos aquí, por ejemplo, un pequeño ejemplo en la parte principal. Miren, aquí estamos poniendo, eso es lo que nos dice, el título, los títulos, vamos a ponerlo con mayúsculas y con 2 espacios, ¿no? 2 espacios. Y los subtítulos estamos utilizando lo que son el tema de mayúsculas y minúsculas. Siempre el licenciado
el licenciado Sarmiento nos recomendaba de que no hagamos uso excesivo de las mayúsculas, es decir, que no por ser, por comenzar cada palabra tenías que poner en mayúscula. Basta con la primera para poder poner todo el texto del subtítulo, a no ser que sea nombre propio, ¿no? Ahí sí se puede poner, pero no hagamos uso excesivo de las mayúsculas. Siempre nos ha recomendado ello. Luego, los márgenes. En esta parte, perdón, nos está hablando de la cubierta sería el empastado, ¿no? Y la portada, que sería la carátula. Entonces vamos a tomar en cuenta lo que es el tema de la portada o carátula. Nos dice que el margen tendría que estar superior izquierdo y superior, que es izquierdo y superior, 3.5 y 2.5 el derecho y el inferior, ¿no? Eso es lo que nos está haciendo para respetar el margen de la carátula. Luego, los márgenes para el texto del documento deben ser margen izquierdo, o sea, esto sí es bien importante porque esto es lo que yo voy a ir revisando. Entonces, dice que el margen izquierdo, este lado, tiene que tener 3.5, arriba el derecho y abajo, inferior, dice que tiene que cumplir con 3 centímetros, ¿no? 3.5, 3, 3, 3. Ese es el margen que tengo que ir a realizar. ¿Y dónde voy? A diseño de página, configurar el tema de personalizar, ¿no? El tema de la página y ahí van poniendo ustedes los márgenes que están aquí en nuestra guía de organización para el trabajo del proyecto de grado. Esto nos está hablando de los empastadores que nosotros no lo vamos a tomar en cuenta porque no vamos a hacer el empaste de los trabajos, ¿no ve? Pero nos dice que estos, al hacer el empaste, lo cortan, dice, y estos márgenes sirven para que no se pueda perder nada del trabajo. Esto es bien importante, la numeración y paginación. Estará incluido en el margen inferior derecho, es decir, ¿dónde voy a poner el número de página? Aquí, como ven. En otros reglamentos, seguramente ustedes han visto, van a ver al año ya cuando estén en la universidad, que pueden ponerlo al medio, al costado izquierdo, arriba, ¿no? Entonces es según lo que es la institución y cómo lo hace el reglamento. Pero el tema de los márgenes, el tema de la letra y todo ello se ha sacado del reglamento de modalidades de graduación que ya se les ha pasado también. Si pueden revisar, ahí también están todos los aspectos de formato que nos den para que puedan presentar sus informes. El empastado lo vamos a dejar y lo vamos a obviar porque, como les digo, no vamos a poner, pero por ejemplo, se realizaba en el lomo del empaste y este numerito era el número que se les asignaba a ustedes para que puedan presentar sus proyectos de grado. Esta es la parte que me interesa y la que ya tenemos que ir realizando. La sección preliminar. Dice que se refiere a las páginas que preceden al cuerpo del informe y consta de la tapa, obviamos, porque no lo vamos a empastar, repito, portada, que es la carátula, dedicatoria, agradecimientos, índice y resumen. En ese orden tiene que ir apareciendo todos los datos de esta primera parte denominada sección preliminar. Carátula o portada, dedicatoria, agradecimientos, índice y resumen. Chicos, yo voy a ser bien precisa y voy a ir tomando en cuenta esto porque eso es lo que yo tengo que revisar con profundidad, que cumplan con formatos, ¿ya? Entonces, aquí está en la guía todo como tenemos que ir presentando nuestros informes. Dice aquí, para la paginación de toda la sección preliminar se utilizan números romanos, minúsculas. Está un ejemplo también, han debido ver en la última parte de esta guía, donde se pone cómo se tiene que ir paginando. Entonces, desde lo que es dedicatoria, agradecimientos, índice y resumen, va a ir con números romanos minúsculos, en minúsculas. Y luego, desde ya el cuerpo mismo, desde el capítulo 1, ya se va a ir numerando con arábicos, ya con arábicos. Luego, la portada. La portada ya hemos dicho que es la carátula, es la primera página del cuerpo preliminar y no tendrá numeración. Eso tienen que tener muy en cuenta. A veces lo ponen en un solo archivo y
a veces lo hacen en la paginación desde la carátula, ¿no? Entonces vayan viendo eso también, ver el tema de secciones para poder hacer la numeración. En este lugar se identifica que tiene que estar la denominación del instituto con letras mayúsculas, Arial 16 y alineación centrada. Entonces, como se darán cuenta, aquí ya te está diciendo qué tipo de letra tengo que utilizar y qué número, ¿no? Eso tengo que ir respetando, ¿ya? Denominación de la carrera, las letras también mayúsculas, Arial 14 y alineación centrada. El logo de la institución, centrada y en colores. Título del proyecto de grado, por ejemplo, si estamos haciendo inventarios, vamos a decir implementación de un sistema de inventarios, ¿no? Hacemos costos, determinación del costo de producción de la empresa TANS, ¿no? Eso vamos a ir poniendo como título del proyecto. Modalidad de graduación con letras mayúsculas Arial 14 y alineación centrada. Solamente vamos a poner proyecto de grado. Ya no esta parte que dice para optar por el título de técnico superior en contaduría general, porque repito, ya no tenemos esta modalidad de graduación, solamente el examen de grado. Nombre completo de los postulantes, en este caso de los estudiantes del grupo que está realizando. Como está en el diploma de bachiller, comienzan con sus dos nombres y después con sus dos apellidos, ¿no ven? Nombre completo del tutor, precedido de la abreviatura, dice. Esta parte vamos a obviar y solamente en el tema del tutor lo van a poner el nombre mío, o sea, licenciada Isacó, para poder, la única que está revisando y todo soy yo, para, como soy la titular de la materia, para que yo lo tenga como precedente que ustedes han presentado en la materia. Lugar, La Paz, Bolivia, y el año de conclusión. Ya aquí tenemos aquí se ha subido, miren. Aquí tenemos el ejemplo, pero como se han dado cuenta, esto se ha subido, se ha puesto en PDF cuando se sube directamente el documento. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer, que este documento, esta carátula, lo voy a poner en Documents Google y lo voy a subir para que ustedes puedan modificarlo. Ya, entonces está poniéndose el logo, lo que habíamos dicho, el instituto, la carrera, aquí está el título del proyecto, quitamos eso que dice título del proyecto y ponemos el nombre que vamos a poner al proyecto. Proyecto de grado, nombre de los estudiantes, tutor, lo que les había dicho, el nombre mío, La Paz, Bolivia y 2020. Ahí está la carátula. Luego de la carátula tiene que aparecer la dedicatoria. Esta parte estará encabezada por la palabra dedicatoria, con mayúsculas y minúsculas, fuente Arial 14, con negritas y alineación centrada. En ella se hace mención a las personas a quienes los postulantes quieren dedicar el trabajo. Se les recomienda evitar el abuso de los nombramientos. En algunos casos se puede agregar un pensamiento o frase especial que debe ser breve y moderado en adjetivos, evitándose los diminutivos. El texto de la dedicatoria se escribirá con fuente Arial 12, texto justificado, ejemplo, ¿no? Entonces, la carátula aparece y luego tiene que venir la dedicatoria. El año pasado la dedicatoria les habíamos admitido que lo hagan dos, por ejemplo, cuando estaban haciendo los proyectos de A2. En este caso, si van a hacer un grupo de 6, no va a haber 6 dedicatorias, ¿no? Pónganse de acuerdo, lo van a poner en solo uno y para que puedan tener el ejemplo de la dedicatoria. ¿A quién dedico? Dedico presente proyecto a quiénes, a mis hermanos, mis padres, mis amigos. Esto es posible gracias a ustedes, ¿no? Es un ejemplo de dedicatoria. Ustedes pueden poner diferentes, igual que pueden encontrar hasta en el internet. Agradecimientos. El agradecimiento, sí, el año pasado solamente se les ha admitido uno, ya un agradecimiento, porque aunque hayan hecho de dos, igual ambos estaban agradeciendo a las mismas instituciones o personas, ¿no? Encabezada por la palabra agradecimientos, con mayúscula y minúscula, fuente Arial 14, en negrita, alineación centrada. Es el título de agradecimientos. Se hace mención a las personas e instituciones que contribuyeron a apoyar la realización del proyecto. Los agradecimientos se redactan de manera formal, no anecdótica. El texto de los agradecimientos se escribe con fuente Arial 12 y texto justificado. Ejemplo, agradecimientos. Agradecer a las siguientes personas por ayudarme a concluir con el presente proyecto, a la empresa, a su empresa que ustedes están simulando tener, ¿no? Al instituto,
y a su tutor, pero en este caso no hay tutor, ¿no? Entonces, obvian también esa parte. Índice, esta parte, chicos, lo vamos a dejar, sí, está así para el final, porque tenemos que construir recién nuestro índice. ¿Por qué? Dice, el índice se refiere a la lista organizada de las partes que conforman el proyecto de grado, en el orden en que se presentan al interior del trabajo. Incluye todos los elementos, tales como las páginas del cuerpo preliminar, los títulos de los capítulos, resultados esperados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El índice debe coincidir con el orden de aparición en el texto. Entonces, por ello, la única estructura que tenemos ahorita es la del capítulo 1, aspectos generales, pero el marco teórico y el marco práctico tenemos que construir los subtítulos que van a irse poniendo en esta parte. Entonces, por eso lo vamos a realizar al último. Luego, el resumen también es el último, porque ¿qué pasa en esta parte? Que dice que esta página estará encabezada por la palabra resumen con mayúsculas, fuente Arial 12 en negritas y alineación centrada. No debe exceder las 200 palabras. El resumen debe dar cuenta en forma objetiva, clara y breve y simple del contenido relevante del documento. Dentro de él se dará a conocer lo siguiente. ¿Qué tiene que contener? Solamente 200 palabras, que quiere decir es una plana nada más, ¿no? Tema, problema identificado, objetivo general, actividades realizadas y síntesis de la propuesta. Es decir, cuando un tribunal ya va a calificar, por ejemplo, en el acto de defensa, lo primero que ve es el resumen, ¿no? Porque ahí ¿cómo se llama? Se está identificando todo el proyecto y ya se da cuenta el evaluador de qué se trata, ¿no? Entonces, dice aquí que un buen resumen es simple y conciso, claro y breve, pero tomando en cuenta que tiene que estar todos estos puntos. Al último, porque todo esto recién lo vamos a ir construyendo. Un buen resumen es breve, conciso e informativo, puede incluirse datos numéricos siempre y cuando contribuyan a la comprensión del contenido del documento. Lo que les decía, de la siguiente semana yo ya voy a explicar esta estructura, porque este es el cuerpo del informe y vamos a comenzar con el capítulo 1. Pero como irán viendo, ya hemos ido avanzando muchas partes de ello cuando hemos hecho el formato eh, de los formularios para presentarnos a la primera etapa, ¿se acuerdan? Entonces, ahí están ya dispuestos esta parte, como por ejemplo, la introducción es la presentación también, es decir, ahí hablamos de lo que hemos encontrado el el problema en sí, hacemos una identificación de nuestro sujeto de estudio, hablamos de la solución y todo ello, ¿no? Un poco de resumen, igual que no es parecido al resumen, sino esta es una introducción. Aquí no estamos dando ya la solución, ni tampoco estamos dando la parte de cómo hemos ido realizando los pasos para llegar a la solución, ¿no? Entonces eso es bien diferente. Aquí no hablamos de objetivos, no hablamos de objetivos específicos, nada, no hablamos ahí nada, solamente es una pequeña presentación de lo que vamos a realizar. El diagnóstico y justificación, verán que justificación ya lo hemos hecho, y les decíamos que por favor pongan el por qué y el para qué de lo que es el tema que ustedes estaban escogiendo, ¿no? Por les decía, pongan bien su por qué y para qué, porque ya va a ser una parte, vamos a avanzar mucho, porque ya no vamos a tener que estar revisando esa parte para entrar aquí ya al capítulo 1. El diagnóstico es nuevo, pero ya lo hemos visto también con el tema el tema que hemos explicado acerca de las técnicas de recolección de datos, ¿no? Aquí en esta parte vamos a utilizar lo que es la entrevista, la guía de entrevista, y vamos a utilizar lo que es la guía de observación. Ustedes van a llenar, tienen los formatos también en los temas, pero igual lo voy a volver a subir a la siguiente semana para que lo tengan y lo llenen ustedes con los datos que van a realizar y lo vacíen aquí en el diagnóstico. De esa forma se va elaborando la parte del diagnóstico, diciendo cómo está la empresa en base a lo que nosotros hemos ido
realizando nuestros instrumentos de recolección de datos. Luego tenemos el planteamiento y formulación del problema. Ya lo hemos visto, solamente nos estuviera faltando lo que es el planteamiento. La formulación ya sabemos que tenemos que utilizarlo de manera, no estamos utilizando preguntas científicas, sino estamos utilizando las denominadas oraciones, ¿no ve? Afirmando que hay alguna necesidad en la empresa. Objetivos, ya hemos visto el objetivo general, la solución al problema. Lo que sí, los objetivos específicos también lo vimos en el tema del planteamiento del problema, pero igual se les va a explicar. Y lo nuevo sería el enfoque metodológico. El enfoque metodológico, aquí vamos a ver más o menos los pasos que vamos a ir realizando, las técnicas que vamos a utilizar, vamos a hablar el tema de las fuentes y todo lo que hemos ido viendo también en las, Hay que quedar así, pues, en las una escuela de voluntariado, que además nos autofinanciamos. Hay que mudarnos. Cuando se abra Cochabamba, va a ser porque alguien se vaya a Cochabamba a abrirla. Obviamente es algo bastante fuerte, ser algo así. Bueno, entonces, de esa forma, voy a dejar de, de compartir pantalla para cerrar. Se ocupa de todo, ¿no? Es un trabajo bastante ¿quién grande. está hablando? Tiene entre manos. Oscar. Ya. Bueno, entonces, como han visto, eso es lo que estuviéramos haciendo por esta semana. Primero, hacer la conformación de sus grupos, tratar de estar haciendo el tema de la dedicatoria, viendo las primeras partes, ¿no? Si no lo pueden ir ya dejando para el final también, pero esa es la parte preliminar. He querido comenzar con el principio para ver cómo se va presentando un informe. Entonces, lo primero que tiene que aparecer en un informe es la carátula, tiene que estar seguido de la dedicatoria, los agradecimientos, el índice y el resumen, para luego recién entrar a lo que es el capítulo 1, lo que son los aspectos generales. A la siguiente semana voy a explicar, como les decía, los aspectos generales y ya se les va a dar un tiempo de una semana y media para que lo puedan llenar esa estructura. Porque si chicos, solamente tenemos hasta, mejor dicho, hasta septiembre, finales de septiembre, lo que es el tercer bimestre. Entonces, hasta concluir este septiembre, tenemos que culminar con la parte del marco teórico, porque el marco práctico suele ser un poquito más pesado, porque ahí ustedes van a ir construyendo su parte práctica, porque por lo demás, yo voy a subir ejemplos y todo lo demás, y va a ser casi una copia lo que van a ir realizando ustedes, pero la parte práctica es la que va a definir, la que va a diferenciar a cada grupo. ¿Alguna pregunta o algo, chicos? Creo que está todo comprendido.